Bueno, la idea es, iba a hacer una votación. ¿Quieren salmo o le seguimos con el tema de la vez pasada? Pero si lo pongo a votación, pues a lo mejor yo quiero una cosa y ustedes otra. Sí, es correcto. Entonces, la idea es, ya la siguiente semana seguimos con el salmo. Sirve que se les olvida lo de ayer, de los tiempos y que vivimos aquí en un pequeño tiempo, ¿va? Porque sí está muy bonito ese salmo, ¿va? Y parte de lo que vivimos día con día delante de las injusticias es también mantenernos callados y dejar que Dios obre, y así empieza el salmo, ¿va? Pero ya Eli adelantó poquito, ahorita ya les di otro poquito. Entonces la idea es darle poquita continuidad a lo anterior. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que quiero que quede bien claro. Les decía que hay diferentes comentarios. Quiere decir que hay posiciones de personas, posiciones de otras, y nuestro deber prácticamente es irnos a las Escrituras e investigar. Tenemos la bendición de tener este trabajo en donde está lleno de literatura, de libros, de comentarios, de modo que lo único que quiero es incentivar la curiosidad para que cada uno de nosotros nos pongamos a investigar y que sea finalmente la palabra la que nos lleve a la verdad. La misma palabra dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿va? Y a veces creemos que la verdad es un versículo, lo sacamos de contexto y hacemos doctrinas de un versículo, pero es la suma de toda la palabra la que nos va a llevar a la verdad. Y el que nosotros tengamos el Espíritu para que también Él nos vaya revelando acerca de muchas cosas, ¿verdad? Porque otra de las situaciones es que Dios nos da lo que Él quiere darnos en ese momento. O sea, podemos estar años escuchando doctrinas de la... se me fue de la... No. Con lo que batalló usted mucho tiempo. Predestinación. Ajá, sí. Y a lo mejor se avientan toda una vida buscando eso y hasta que Dios quiere da esa revelación, por poner el ejemplo. Y así en muchos temas, ¿verdad? Pero a veces queremos conocer todo ya y eso es casi imposible. Entonces, bueno, la importancia de tocar estos temas es finalmente incentivar la curiosidad con el fin de que vayamos a estudiar y dentro del estudio tener respuestas legítimas acerca de cualquier tema. Porque es bien importante cuando, por ejemplo, con este tema que les di la vez pasada, dicen, bueno, entonces, ¿por qué la palabra dice que no había hombre que labrara la tierra? ¿Va? Dentro de lo que de la posición, de la postura que yo les compartí que hay, bueno, finalmente podría ser podría ser, ¿va? El que ahorita dijéramos, para poner un ejemplo, y no había hombre que manejara la computadora. No quiere decir que no hubiera hombre para que hiciera otras funciones, porque si no diría que no había hombre en la tierra, sino que especifica que no había hombre para labrar la tierra. Entonces, yo creo que esa es parte de incentivar nuestra curiosidad, ¿va? Preguntarnos, ¿qué significará que no había hombre para labrar la tierra? Entonces, a lo mejor, ya de veras nada más había un solo hombre, o ¿por qué especifica que para labrar la tierra? Como este ejemplo, ¿va? No había hombre. Por ejemplo, ahorita, si yo tengo problemas con la computadora, yo no sé usar esto, y Marquito, y mira, me atoré en esto. Si no hay marco, no hay hombre que arregle un problema aquí, ¿va? Entonces, ese sería más o menos el ejemplo. Pero, repito,
hay diferentes posturas, pero sí necesitamos incentivar esta curiosidad para que tengamos tiempo de buscar. Entonces, comentaba, no nos va a dar tiempo a hablar de los dinosaurios. Como dijo Marquito, nos podemos ayudar con John Pendleton, o como se llame, en Zacatecas. Tiene varios videos. Pero queremos encontrarle en dónde entran los dinosaurios en la palabra, ¿va? Y la palabra, en Génesis tenemos muchísima riqueza. Me acuerdo que una vez platicando Claudia de la escuelita dominical, que le llevó a los niños a Génesis y dijo, pues es que de Génesis ya no hay mucho que enseñarles. Algo así dije. Dijo usted, y yo en mi mente pensé, es que si supiera todo lo que hay aquí, se entretiene meses y meses enseñando Génesis, porque hay mucha riqueza en ello. Ahora, les comentaba también, uno de los problemas que tenemos es el idioma. El idioma bíblico no es el hebreo bíblico no es el hebreo moderno. Para empezar, entonces, ni siquiera la escritura que hoy conocemos como hebreo es una escritura original hebrea, porque tenía que ver más con un hebreo fenicio, y ahora se llama cuadrado, un hebreo cuadrado, la escritura. Entonces, hay muchas cosas que son diferentes. En el hebreo no existen mayúsculas, eso no existe, como en el griego, en el español, la mayúscula, si ponemos Dios con mayúscula ya sabemos que es el eterno, si es con minúscula pues ya son, tiene que ver con la idolatría, ídolos, ajá, pero eso no existe en el hebreo. Entonces, precisamente por cuanto que muchas palabras tienen muchos significados, muchas ideas, no hay mayúsculas, entonces tenemos problemas o sea, el que tradujo la Biblia o los traductores de la Biblia, pues sí tienen que ser muy reconocidos, porque es un trabajar enorme, muy enorme, inclusive por las épocas, ¿no? No significa ahorita lo mismo, es más, yo tengo 53 años, cuando yo era niño, escuchar que decían chido era para cierto nivel de gente. Decía, pues no tiene estudios, ¿verdad? Hoy todo mundo dice chido y no han pasado muchos años en cuanto a el significado de una misma palabra, ¿no? Eso es por poner un ejemplo, pero lo mismo, pues me imagino que el concepto, la idea que tenía Moisés cuando le fue dictada, supongo que le iba a Dios dictando o algo inspirado, le entendía muchas cosas de diferente manera. También me llama la atención que para muchos rabinos que digan que esto lo deben entender hasta los niños, digo, ¿por qué? ¿Por qué hasta un niño podría entender esto y nosotros no? O sea, desde la cultura, en esta época, en el 2018, nuestra manera de ver el hebreo bíblico y nuestras traducciones, pues también hay diferencias, ¿verdad? Entonces, la palabra nos enseña en Génesis algo medio extraño, porque voy a empezar desde del 1 al 6 para no hacerme tanto pelotas. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hay muchos temas bien interesantes, porque ¿qué es lo que había en el principio? Había agua y había luz. Eso es algo que yo le quería preguntar, porque aquí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De las aguas. Dios no hizo el agua, ya estaba hecha cuando... O sea, no sé si la hizo antes, pero en este relato dice que ya estaba el agua. Ya estaba el agua, ajá. Nomás la separó. La separó, y les comentaba algo que también la palabra espíritu, nos imaginamos al espíritu como Gasparín, ¿no? Algo espíritu, pero
la palabra original que es ruach. Ruach también tiene que ver con viento y tiene que ver con aletear. Entonces, si se movía por las aguas, me da a entender, y lo que les explicaba entre el cuarto día, la diferencia entre uno y otro, que podría ser, son posiciones, ¿verdad? Porque la palabra yom, en original que es día, puede también ser eternidad. Eso nos da abertura a que ahí pudieron entrar los millones de años. Entonces, cuando dice que aleteaba, que agitaba el agua, ¿sí? Recordemos que las montañas tienen esta, ¿cómo se llama también? Se van formando a través del viento, ¿va? O sea, el viento tiene el poder de mover aguas, tiene el poder de darle forma a las montañas. Entonces, me hace sentido que el ruaj, el fuerte viento de Dios, ¿sí? Es el que estaba formando todas estas cosas. Ahora, lo interesante es esto, ¿por qué había aguas? Y no es el por qué, sino ver lo hermoso que es Dios, porque si nosotros no somos un planeta único, aunque digan que haya vida en otros planetas, hay que ponerlo en cierta duda, porque si la distancia entre el Sol y la Tierra son millones de kilómetros, no tengo el dato de cuántos millones, ¿sí? Y hablamos que si la Tierra estuviera cercana al Sol 500 kilómetros, no había agua, porque se evaporaba el agua, no existiría el agua. Pero si la recorriéramos hacia el universo, 500 para allá, el agua estaría congelada, como está en Marte, ¿va? Entonces, Dios es tan perfecto que nos puso en el lugar adecuado para que ni esté evaporada ni esté congelada, pero había agua. Y lo que aquí se formó fue un ecosistema, es lo que está formando Dios en estos primeros días. Y en este ecosistema tampoco podemos ver lo que era el clima en ese momento. Y ahí es donde vamos a ir metiendo poquito a poco los dinosaurios. Y es que donde quiero llegar al versículo es que cuando habla de los monstruos marinos, la NTV, ¿qué dice acerca de los monstruos marinos? A ver quién lo encuentra primero. Estoy buscándolo. Dijo Dios, júntense en las aguas, sigamos Dios. Ok, 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Qué dice la NTV? Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se filtran en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Ok. Simplemente nosotros tenemos la palabra monstruos en la Reina Valera, pero ciertamente no pueden ser monstruos. Son criaturas grandes, ¿va? Gracias a la ciencia, ¿sí? Se ha descubierto que los dinosaurios son parientes ¿de qué? De cocodrilos, de tortugas, de serpientes. O sea, la genética con la ciencia nos ha llevado a que llevan los mismos componentes, son de la misma familia, ¿sí? Todo esto que dijiste, ¿qué animales? Repite los animales que leíste. Dice criaturas marinas, seres vivientes que se mueven y se filtran en el agua y aves de todo tipo. Ok, está hablando de animales que nacen del huevo. Y los dinosaurios han encontrado los huevos de los dinosaurios, ¿va? Entonces, les voy a platicar más o menos un testimonio. ¿Alguien sabe lo que es la ozonoterapia? Ozonoterapia, ok. Mi suegra, cuando tuvo todo este problema de diabetes, ella ocupó un respirador artificial, le daban oxígeno y estaba pegada a su oxígeno todo el tiempo. Entonces,
alguien le recomendó la ozonoterapia. Y lo único que hace es que es exceso de oxígeno en nuestro cuerpo. El sistema es un poquito rudo, yo no lo haría porque es por el ano. Entonces, pues bueno. Pero, ¿qué sucedió? Que el exceso de oxígeno en el cuerpo de mi suegra fue renovando, ¿cómo se llaman? Las células, fue renovando células al punto que mi suegra no nada más dejó de usar el oxígeno artificial, sino que en cuanto a sus funciones, y riñón y todo esto, pulmones, todo lo que trae la diabetes, mejoró muchísimo. Entonces, la ozonoterapia es eso, es mucho oxígeno en nuestro cuerpo. De modo que cuando fue la creación, que había este ecosistema, había mucho oxígeno en la atmósfera. Por eso es que hay muchos años de vida en los personajes bíblicos. Otra cosa, es, digamos que la introducción, este testimonio, lo que la ozonoterapia, lo que la ciencia hoy puede hacer con algo que en el principio existía, mucho oxígeno, no había contaminación, era otra tierra antes del diluvio. También otra cosa que la ciencia nos enseña es que si un cocodrilo y una tortuga viven muchos años, entre más años vivan, más van creciendo. El otro día vi un video de una tortuga en una playa brasileña que tenía el tamaño de un bochito, de un carro, y ahí está el video, la tortugota gigantesca metiéndose al mar en una playa de Brasil. Han encontrado cocodrilos enormes, no sé ahorita decir, pero gigantescos. ¿Por qué? Porque este tipo de animal, entre más años vivan, no dejan de crecer, siguen creciendo y creciendo y creciendo. De modo que si la combinación perfecta, que es mucho oxígeno para vivir muchos años y animales que no dejan de crecer, dan por resultado dinosaurios. Que finalmente la palabra monstruo no significa dinosaurios en el original, pero da otro sentido en donde podemos meter perfectamente bien a los dinosaurios. Es un animal que no deja de crecer, es un animal que es pariente del cocodrilo, de la tortuga. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha llevado a saber eso. Entonces, regresamos al mismo tema. Si a esta niña que les platiqué su testimonio, la estuvieron atacando con todas estas cosas y ella no tuvo los argumentos, no para convencerlos, porque esa es la otra, ¿no? Aprendemos no para convencer, sino para que nosotros estemos firmes en lo que creemos y no nos muevan de nuestra fe. Entonces, caben perfectamente los millones de años, caben perfectamente los dinosaurios, y bueno, pues vamos viendo que la ciencia y la fe no están peleadas, debe de ser algo que van juntos, de modo que ese es algo que quedó pendiente la vez pasada. Anita hizo una pregunta, y bueno, no hizo una pregunta, sino que dijo, entonces ya entendí, o ya veo que los hijos de Dios no eran ángeles. Y ese es otro punto que también quería tocar, porque hace mucho les platicaba la historia acerca de un matrimonio que se casó y la mujer le hacía una carne al hombre cuadradita, no sé si se acuerdan. Se casan y la esposa le empieza a hacer una carne cuadrada y siempre que hace ese tipo de carne, se la sirve al plato al marido cuadrada. Y entonces un día le pregunta, oye, ¿por qué siempre que haces esta carne es cuadrada? ¿Tiene mejor sabor? ¿Por qué? Entonces le dice la esposa, pues no tengo la menor idea. Así nos las daba mi mamá. Un día estando con la suegra llegan
se acuerdan del tema y le preguntan, oye mamá, sí es cierto, ¿por qué siempre nos hacías esta carne cuadrada? ¿Cuál es el beneficio de desperdiciar pedacitos de carne por otro lado y que así me sirvas el platito cuadrado? Y pues igual dijo, no tengo la menor idea, así no las hacía tu abuela. Un día estando con la abuela, le preguntan a la abuela, oiga abuelita, pues díganos el secreto, el misterio de por qué este platillo siempre ha sido cuadrado. Y entonces dice, ay mijita, pues lo que pasa es que cuando me casé con tu abuelo, lo único que teníamos era un sartencito cuadrado, y como no cabía la carne, la tenía que recortar para poner el cuadrito de carne. Y entonces, eso se va haciendo una enseñanza que al tiempo, pues uno sigue haciendo las cosas, ¿va? De modo que en muchas iglesias se enseña que los hijos de Dios de Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, dicen que son ángeles que se transformaron en hombres, hicieron esta mutación y de ahí vienen los gigantes. Pero la pregunta es, ¿de dónde nos enseñaron eso? Y si vamos con nuestro pastor, va a ir con su otro pastor y así van a ir de pastor en pastor a ver de dónde salió la doctrina de que son ángeles. Entonces, si analizamos Génesis 6, en ninguna parte habla de ángeles. No viene la palabra ángel. Recordando que el hebreo tiene muchos significados, ángel también tiene que ver con mensajero, tiene que ver también con profeta, tiene que ver con enviado. No siempre que leamos ángel en la Biblia se está refiriendo a un ser celestial, sino que también puede ser un enviado, puede ser un profeta, puede ser enviado, profeta, mensajero, que la mayor parte pues, se usa como mensajero. Pero en este texto de Génesis 6, del 1 al 7, lo lees Marquito fuertemente, Génesis 6 del 1 al 7. Ajá. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano, que haberlo puesto sobre la tierra se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Ok. Aquí en la Reina Valera dice se arrepintió, pero también Dios no se arrepiente, entonces hay que buscar qué es lo que quiere decir. Finalmente nunca leímos en este pasaje ángeles, porque en algunas iglesias los pastores enseñan que fueron ángeles que tuvieron relaciones con los seres humanos, con las mujeres. Sí, desde Génesis 1 dice que todo lo que hace es semilla que da semilla para dar lo mismo que da sus semillas. Si es naranja, siempre va a dar naranjas. O sea, no hay mutaciones en la creación. ¿Cómo podría ser que un ángel, siendo de una especie, que no es de la especie de los hombres, pudiera tener esto? Porque
el mandato divino es que cada especie da su misma especie. Y para confirmar que no son ángeles, para preguntarle al pastor, ¿de dónde saca que eran ángeles? Porque dice hijos de Dios. Y aparte, la palabra Dios también tiene muchos significados, que es Elohim. Y Elohim también tiene que ver con jueces, tiene que ver con hombres de importancia. Acá lo tengo. Dice dioses en minúscula, en sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural. Dice también Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como formas referentes a magistrados y algunas veces como superlativos. Como grande, Elohim puede ser grande, puede ser ídolo, puede ser juez, puede ser poderoso y puede ser rey. En todas estas palabras cabe la palabra ángel, Dios, que es la que está aquí en Génesis 6. Pero para confirmar que no puede haber ángeles y menos ángeles malvados, a ti que te gusta mucho la carta a los Hebreos, busca Eli Hebreos 1, 13 y 14 y vamos a entender este versículo. Y como ya sonó la chicharrita, terminamos y ya la semana que entra seguimos con los salmos. Hebreos 1, 13 y 14. Dice: además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles no son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Ok. Dice, Sí. Los ángeles solo son sirvientes. Ajá. Y luego, la Reina Valera y en el interlineal griego dice: no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Aquí dice dos cosas importantes. Todos los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles celestiales, todos, no dice aquí que algunos son espíritus ministradores y otros no, o que hay, dice que todos, y todos en el original es todos. Y luego dice para qué los hizo. Dice que son enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. De modo, ¿cómo nos podemos imaginar ángeles perversos queriendo tener relaciones con mujeres? Entonces, mismo Pablo nos da el sentido de que todos los ángeles son ministradores. ¿Para quiénes? Para los que buscan la salvación. No habla de ángeles malvados y que tengan ciertas tareas diferentes a las que fueron hechos, ¿verdad? Son ministradores todos. Entonces, regresando a que el texto de Génesis 6 nunca dice la palabra ángel, y si dijera ángel, Génesis 1 nos enseña que cada uno tiene su propia especie, no se pueden revolver especies, y Pablo, no sé si Pablo escribió Hebreos, pero la carta a los Hebreos nos dice que todos los ángeles son ministradores con el propósito de servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, pues ya Anita no estuvo para cerrar este tema, pero repito, son posturas y para mí mismo también, incentivar la curiosidad para que estemos macheteando. No todo lo que nos diga en el púlpito el ministro es totalmente la verdad. Siempre pongo el ejemplo de que es el cuadrito de carne, ¿va? O sea, ¿dónde aprendimos eso? Porque yo lo puedo aprender de mi ministro que está al frente y llevarlo como verdad a mis hijos y mis hijos como verdad a sus hijos y a sus vecinos. O sea, cuando realmente tenemos que machacar, ¿va? Y ese es parte del trabajo de hacer discípulos. Pónganse a estudiar. O sea, el que la gente se cuelgue de un hombre, el que tú en tu congregación diga,
yo no busco, Eli, pastor, deme esto. O sea, la gente se cuelga de los hombres. Por ejemplo, David, nuestro patrón, estudia mucho y sabe mucho. Para mí es más fácil ir, David, ¿qué significa esto? Y yo ya no estudio, yo ya no busco, y doy porque lo que él dice es totalmente la verdad. Le tengo respeto, tiene una autoridad en el conocimiento muy grande, sí, pero no quiere decir que tenga toda la verdad. Nuestra obligación como buenos discípulos es investigar, y si nosotros tenemos tantas herramientas aquí, pues no hay que desperdiciar esta bendición, porque aparte no sabemos si vamos a estar el día de mañana aquí. Algo así Rosalinda dijo, voy a extrañar todo lo que leía, toda la capacidad que tenía para leer aquí. O sea, hay Todo que, el tiempo y recursos. para leer muchas cosas. Entonces hay que aprovechar ahorita lo que tenemos, y si no, pues también está el internet. Hay muchos libros en PDF que se bajan en internet. O sea, no tenemos pretexto para que en el 2018 no nos metamos a buscar. Y bueno, pues si hay preguntas, dudas o quieren agregar algo, si ya las chicharritas o no. Nada más para comentar algo que dijo Claudia, ¿por qué le puso el hermano David Berea? Porque estudiamos.